gustaría presentarme. Soy el maestro Fernando María Contreras, director general del despacho clínico Lexpro Humanitas. En Lexpro Humanitas creemos firmemente que la ley es la herramienta para hacer un cambio social. Nuestra firma es multidisciplinaria y, como en esta ocasión, nos permite con diversos actores de las organizaciones civiles y catedráticos destacados en su profesión. Ahora bien, los delitos sexuales son un problema social de ejecución oculta, que lo hace de difícil detección, pero no por ello impide que se conozca su alcance, efectos y repercusiones. La falta de denuncia y de castigo para el agresor sexual es sumamente grave, sobre todo si se toma en cuenta que un agresor sexual no actúa una sola vez, ni contra una sola víctima. Pero también es grave que las víctimas no reciban la atención adecuada, pues las consecuencias las padecen toda su vida. El objetivo principal de esta videoconferencia es identificar, prevenir y combatir los delitos sexuales existentes en nuestras universidades. Para ello, tenemos el privilegio de contar con los siguientes panelistas invitados, a los cuales estimo mucho y les tengo un gran respeto profesional. Primero que nada, nos acompaña la doctora en Derecho, Victoria Alba Lugo. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del despacho a participar en este importante evento, que seguramente será el primero de muchos. Y agradezco también al Instituto Politécnico Nacional y a la audiencia que de esta academia nos acompaña el día de hoy. Así también me siento honrada de compartir este espacio con tan connotados catedráticos y colegas que me acompañarán en tocar este tema. Gracias. Gracias, doctora. Ella es catedrática de diversas universidades como La Salle, la UP, entre otras, y también es asociada especialista aquí con nosotros en Lexpro Humanitas. Se lo agradezco, doctora. También nos acompaña la abogada especialista Ingrid Valtera Domínguez, experta en materia penal, asociada también con nosotros en Lexpro Humanitas y experta en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Buenas tardes, Ingrid. Hola, buenas tardes a todos. Fernando, grandes amigos. Muy contenta de estar con ustedes, en compartir esta experiencia y, bueno, nada, aquí para informarle y para poner en conocimiento y transmitir y compartir mis conocimientos con la audiencia que hoy nos acompaña. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ingrid. Continuamos con la maestra Rosaura Sueta Vázquez. Ella es especialista en Derechos Humanos con 48 años trabajando en el Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañero. Sí, efectivamente soy una vieja docente en el Instituto Politécnico Nacional, y no solo en el Instituto Politécnico Nacional, sino en otras universidades, y un poco para aclarar esta cuestión de ser especialista en derechos humanos. En realidad soy tan especialista como hoy en día, según afirmaciones de un político muy presente en la actualidad, es que hoy en día todos los ciudadanos nos convertimos en especialistas de los asuntos de la opinión pública, de los asuntos que nos competen a la ciudadanía. Entonces, esa es una aclaración que quería hacer respecto a ser especialista en derechos humanos. Pero, muchas gracias por la invitación, compañeros. Nos van a dar la oportunidad de poner aquí en la mesa un tema que está en este momento candente en la sociedad. ¿Sí? Por favor, gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Continuamos también con Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de la Asociación Civil Sociocracia, así también vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Saludos a todos. También continuamos, y por último, pero no menos importante, con Edgar Rufino Aparicio España, catedrático también del Instituto Politécnico Nacional.
Buenas tardes, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por acudir al llamado. Querido Paco, pues bueno, gracias a esa lucha que has emprendido en lo social justamente con temas tan sensibles como el que nos ocupa el día de hoy, que de verdad exigen una responsabilidad absoluta para ser tratado, porque entre lo políticamente correcto y los problemas sociales que hay justamente en la sociedad, pues bueno, a veces ya no sabemos qué decir, porque tal vez lo que digamos puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Les agradezco mucho aquí a los especialistas del tema. La verdad es que es un problema que no solamente se vive en la unidad académica en la que imparto cátedra, tampoco en el instituto, no es exclusivo del instituto, tampoco es algo que se da solamente en el sector público, también estamos viendo en el sector privado. En consecuencia, pues bueno, es un tema que genera una problemática social. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, era necesario poner este tema en la mesa de debate. Gracias, buen día. Muchas gracias, Edgar. Todas las personas aquí mencionadas participarán desde sus áreas de conocimiento para dar cumplimiento al objetivo de esta videoconferencia. Por la modalidad en la que estamos realizando, les sugiero mantengamos nuestros micrófonos apagados y en cuanto alguien quisiera tomar la palabra, pues bueno, basta con que sea visible esa intención para poder hacerlo. Pues bueno, no se diga más. Iniciamos, por favor, contigo, Francisco Hernández, tu valiosa intervención. Pues bueno, yo solamente quisiera comenzar con que, como lo dicen Edgar y Rosaura, hemos estado luchando por la defensa de las víctimas de delitos sexuales. Ya tenemos un rato en esto. Hay algunas iniciativas de ley que estamos trabajando, como ustedes saben, tanto en congresos locales como en el Senado de la República, con la firme intención de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los delitos sexuales. Hay una serie enorme de confusiones, de mitos, de algún tipo de ignorancia respecto a en qué consisten los delitos sexuales, qué es y qué no es un delito, cómo se debe afrontar cuando se es una víctima de un delito sexual, qué mecanismos existen tanto en la parte jurídica penal como en los institutos, en las universidades, y por eso es que me da muchísimo gusto que abramos este foro. No quisiera extenderme muchísimo, solamente porque estoy emocionado de escuchar a mis compañeros que aprecio y admiro. Ahí solamente me quedaría con una situación, que es la importancia en que todas las personas abramos este tipo de foros, que hablemos más de los delitos sexuales. Una gran parte de la impunidad que existe en nuestro país, que hay que recordar que cuando se habla del delito más fuerte, más agresivo, más violento, que es de los delitos sexuales, que es precisamente el de violación, ese delito que tanto lacera a nuestra sociedad mexicana, tiene un rango enorme de impunidad precisamente porque la gente no denuncia. Estamos hablando que alrededor del 5% de todos los delitos de violación se denuncian. Como es el neceser de este foro hablar de los delitos sexuales en las universidades, solamente quiero decir que los más comunes son precisamente el acoso sexual, el hostigamiento sexual y el abuso sexual. Y esos son muy poco denunciados. Estamos hablando que aproximadamente el 99% de esos delitos no se denuncian. Pero no hay que esperar a que suceda. Es decir, como seres humanos, como ciudadanos, como estudiantes, nosotros podemos enfocar todos los esfuerzos a prevenir ese tipo de situaciones, a evitar a medida de lo posible que sucedan. ¿A qué me refiero? Pues a que la sororidad es muy importante en este tema. Es decir, que entre mujeres, entre compañeros, nos apoyemos para también cuando nosotros vemos que un maestro o un directivo, etcétera, hace un comentario o hace una mirada lasciva o algo que no corresponda al respeto que debe tener el profesor al alumno o alumna, pues inmediatamente entre todos le digamos, o que esa persona también procure el tener la confianza con el profesor, y si no con el directivo,
para tratar de evitarlo de inicio, ¿no? Pero eso ya nos van a platicar nuestros posteriormente. Y también el hecho de no callarse, eso es muy importante, no nos callemos. Ahorita en México estamos de participación, hay muchos movimientos como el Yo También, el Yo Sí Te Creo, etcétera, en el cual el llamado es precisamente a todas las compañeras y compañeros a no callarse, a informarse, a buscar los mecanismos y las personas que los puedan apoyar en caso de ser víctimas. Es lo único que tendría que decir, porque ya quiero escuchar a mis compañeros que seguramente saben más que su servidor. Muchísimas gracias, Francisco. Muy importante lo que refieres en torno a las universidades, la confianza sobre todo, ¿no? Que no tienen luego los estudiantes para poder acercarse a sus profesores o a alguna persona del plantel en sí. Es difícil no callarse, que es muy difícil también, ¿no? Vivimos en una etapa, como bien lo dices, los movimientos, yo sí creo, el Me Too, poco a poco ya vamos despertando para que esas cosas puedan alcanzar. El porcentaje que manejas también de los casos que no se denuncian es alarmante, el 90% no se denuncia, es muy alarmante. Muchísimas gracias por tu intervención, Francisco, muy valiosa. Continuamos, por favor, con el maestro Edgar Rufino. Adelante, los micrófonos son suyos. Hola, más que hablar a profundidad del tema, de temas jurídicos en cuanto a este tema que nos ocupa, el hostigamiento y el acoso sexual, yo antes que iniciemos con esta charla y que cedamos el micrófono a los especialistas del tema, pues sí me gustaría reconocer justamente a las chicas de la unidad académica en donde yo de alguna manera imparto cátedra, pues mandarles toda mi admiración, mi cariño, mi respeto, porque han sido mujeres valientes que de alguna manera han visibilizado esta situación en la unidad académica y que pues bueno, no han encontrado una respuesta a los señalamientos que han hecho, ¿no? Algunos con pruebas, algunos otros también han hecho señalamientos tomando revanchismos y demás, ¿no? Y algunos profesores también que pues bueno, no tienen manera de defenderse. Entonces no solamente es hacer no se trata de hacer una campaña de linchamiento, pero sí que volteemos a ver las dos caras de la moneda. Por un lado, las chicas que han sufrido pues el acoso y el hostigamiento, ¿sí? Pero por otro lado también las chicas que han acusado sin prueba alguna y que de alguna manera también han puesto en estado de vulnerabilidad a los profesores, que al final del día no hay argumentos o no hay dónde acudir para que se les dé seguimiento, ¿no? Por eso la idea es esta. ¿Por qué? Porque las denuncias, si hay órganos dentro de la unidad académica en las cuales se pueden acudir, por ejemplo, una de ellas es la COSECOBI, la red de género, a nivel justamente de unidad académica, a nivel instituto, pues bueno, tenemos el órgano interno. Yo siento que ahorita los especialistas del tema van a hablarnos con mayor profundidad respecto a ello. Sin embargo, sí quiero hacer notar que no se trata de una campaña de linchamiento hacia nadie. Más bien se trata de generar conciencia desde la conciencia, que nos informemos acerca de estos temas que de verdad están causando un daño increíble y que de alguna manera, pues sí, o sea, comentábamos ayer la maestra Unzuet y yo que pues, es un tema prioritario justamente en la agenda del gobierno federal, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo. Incluso en el instituto forma parte del tema como un ente transversal para ser tratado. En el instituto sí hay organismos a los cuales se pueden acudir para hacer las denuncias que correspondan. Y justamente esas áreas, pues, tenemos equidad de género, la preside, o la directora es la maestra Araceli García Rico, una amiga, por cierto, muy querida, y tal vez si haya otros foros, pues ya invitarla para que pues nos exponga desde su experiencia cuáles han sido los resultados a partir de que ella dirige justamente este organismo. Yo no dudo, mis queridos ponentes, de que este foro nos va a dejar un buen sabor de boca, sobre todo va a contribuir para que las chicas que han sufrido ese acoso, ese hostigamiento, pues tengan
otro lugar, independientemente de los que ya existen en el instituto, en la unidad académica en el instituto, para que les den seguimiento, porque ese es el gran problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, condiciones de restricción, ¿sí?, a la víctima por temores, ese es uno de los más importantes, ¿no? La otra es por incredulidad en el apoyo a la protección de las autoridades. Por eso surge esa idea del yo sí te creo. Por eso también el reconocimiento para estas niñas que de alguna manera pues las etiquetan, ¿no? Y son objeto también de discriminación. Porque al denunciar, ¿sí?, o al señalar, algunas pueden tener evidencia, y una de las evidencias, si lo vemos aquí, no física, pues justamente son todos los textos que se puedan enviar vía teléfono, vía redes sociales y demás. Pero bueno, no trasciende. Y ese es el problema que persiste ahorita, no solamente en la unidad académica, sino en el instituto. A los profesores los separan de su cargo, pero tampoco tienen una defensa que de alguna manera, pues bueno, se llega a una conclusión en cuanto al tema de lo jurídico, que haya certeza jurídica justamente en ese señalamiento, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complicado, de verdad es un tema que sí, qué bueno que se pone en la mesa de debate, porque a partir del tratamiento del mismo, yo espero que estas personas que han estado calladas, pues a partir de lo que está organizando el Expro, pues bueno, podamos apoyarles a estas chicas y que sepan, porque ese es mi mensaje, que no están solas, ¿no? Independientemente de las instituciones o de las unidades administrativas que hay en el instituto, hay otras fuera del instituto, ¿sí? Hay otras. Y bueno, la tercera es por falta de información. Hay algo que a mí me preocupa, por incredulidad en el apoyo y la protección de la autoridad. Pues bueno, uno de los puntos es el hostigamiento, acoso sexual, son normalizados, por lo que no hay que hacer. Aunque representen una denuncia, no van a creer no le van a creer a la chica, le van a creer al superior jerárquico o al hombre y no a la mujer, precisamente por ese estereotipo, ¿no?, que se ha creado en la sociedad, de que como es hombre, pues bueno, se le cree al hombre, ¿no? Pero bueno, reverenda tontería, pero bueno. Ahora bien, ¿ante quién se denuncia el hostigamiento y el acoso sexual? Por la vía jurisdiccional, pues está ante la gente del Ministerio Público, ¿sí?, y ante el juez de lo civil, y por la vía no jurisdiccional, que es lo que corresponde en nuestro caso como administración pública, como escuela, etcétera, pues hay órganos internos de control, ¿sí? Hay órganos internos de control que ahí podemos ir a hacer la denuncia, existen derechos politécnicos, está la Dirección de Equidad de Género, sí hay donde, que todavía no se definan los mecanismos, existe un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, pero bueno, al final del día nos falta esa información desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, para darle justamente certeza jurídica a esas denuncias. Entonces, pero como yo no soy especialista en materia jurídica, ahorita la doctora Victoria e Ingrid nos van a ilustrar y darnos luz sobre ese tema. Entonces, imagínense, pues no denuncio, ¿por qué? Por miedo, que también es un tema muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la que denuncia, o el que denuncia a la víctima, no se siente resguardada, no se siente protegida, ¿no? Y ese es el comentario, o sea, ¿cómo puede ser posible que las mismas autoridades no nos den acompañamiento en este tema, cuando es responsabilidad, porque el protocolo así lo maneja, ¿no? Entonces, o habría que ver cuáles son los casos, digo, por eso me interesaría en futuras reuniones que se pudieran llevar a cabo, invitar justamente a la maestra Araceli García Rico. Ella es abogada también de profesión, lleva todo un camino recorrido en cuestión de equidad de género. De verdad no dudo que ella le esté dando certeza a los casos de denuncia, porque conozco lo profesional que es, incluso yo fui colaborador con ella en algún momento, y sé lo profesional que es en su quehacer. Entonces, pues hacerle el llamado justamente a la maestra Araceli García Rico para que se sume desde su experiencia en lo personal, ¿no? Entonces, pues comento de nueva cuenta, y para no extenderme y no ser tan redundante, no soy especialista en temas jurídicos,
espero que los especialistas sí nos digan qué hacer, cuáles son las evidencias físicas, verbales y no verbales, para darle justamente cauce a una denuncia por parte de las víctimas. ¿Cuál es el modo de defensa que tienen los profesores? Porque cualquiera de nosotros puede ser objeto de señalamientos, cualquiera de nosotros. Y si existe esa situación y lo único que hace, como se ha resuelto en el instituto, separarnos del cargo y darle seguimiento, pues bueno, no hay certeza jurídica para ninguna de las partes. Y ahí sí se están violentando nuestros derechos humanos. Pero bueno, retomando, ¿no?, esa idea de que los especialistas, espero de verdad que nos abonen para que nuestras chicas en la unidad académica en el instituto pues cuenten con todo nuestro apoyo y que sepan que hay alguien más, ¿sí?, que puede darle seguimiento a sus denuncias. Por el momento sería todo. Digo, si hay que hacer alguna aclaración o responder algunas preguntas, con todo gusto lo hacemos. Y de nueva cuenta les agradezco en lo más profundo de mi ser que formen parte de esto. Ustedes son los especialistas del tema. Como lo apuntó Paco, ha estado trabajando en iniciativas de ley en congresos locales, bueno, en el Senado, y pues bueno, justamente de ahí nació esta idea de hacerlo. No como una campaña de linchamiento, no, más bien de generar conciencia desde la conciencia y darles más herramientas a nuestras chicas, a nuestros chicos, a nuestros profesores, e incluso pues, al personal también administrativo del instituto, porque no solamente es hostigamiento y acoso sexual, también está el laboral, y eso también entraría en otro paquete, pero también no hay que perderle la vista, ¿no? Es cuanto por el momento, mis queridos panelistas. Muchísimas gracias, Edgar. Tan valiosa tu participación y la información que nos proporcionas. Me quedo con algunas cuestiones. La falta de información, la que refieres, ¿no? La falta de información que deriva que se normalicen este tipo de situaciones. Precisamente es el objetivo de este tipo de foros, el que la información llegue a las personas para que sepan qué herramientas tienen al momento de que se enfrenten a una situación así. Existen los organismos, existen los mecanismos, lo que falta es la información. Pero bueno, muchísimas gracias, Edgar. Agradecemos también la presencia y la participación en estos momentos de la doctora Victoria Alba. Adelante, doctora, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Fernando. De nueva cuenta agradezco que me hayan tomado en consideración para esta plática. La exposición que voy a tener respecto a la materia tan sensible que estamos tocando es primero reconocer todas las series de reformas constitucionales que se han dado a nuestro máximo cuerpo normativo, a la Constitución. El primero de ellos en torno a la materia de la protección de los derechos humanos, que ha sido sumamente comentado en la última década. Y dentro de las protecciones básicas de un ser humano y dentro de la expresión de la libertad de esa personalidad, pues se encuentra protegido la expresión y todo lo que ello conlleva relacionado con la parte sexual de una persona. Así también se hicieron una serie de reformas para reconocer en el artículo 6º constitucional la protección a los derechos de la vida privada, la privacidad y los datos personales que dentro de una institución son sumamente importantes que sean cuidados. Y desde luego en la materia que estamos enfocando estos esfuerzos, pues estamos hablando de comisión de delitos que se hacen dentro de instituciones de educación o comportamientos que pueden llegar a ser nocivos para las personas, y por esto es importante que mencionemos que no es algo prioritario de un género, es decir, no es únicamente una lesión que sufre el género femenino, sino también el masculino, y que hay una serie de interacciones y de vulneraciones jurídicas que dentro de ellos se dan. ¿Por qué me refiero a la protección de los datos personales o de la vida privada o la privacidad? Bueno, puede ser que muchos
no conozcan o no estén al tanto de que una de las protecciones máximas que tiene el aspecto privado de una persona es lo relativo a su desarrollo sexual, que es una parte fundamental de cualquier persona, y sobre todo la privacidad y el sigilo con el cual se tiene que tratar todos y cada uno de los asuntos que se relacionen a ellos. Desde luego, como comentaban, existe una parte en la que, como todas personas, al ser vulnerados en su esfera jurídica personal, en su integridad, en su pudor, pueden sentirse de primer impacto pues no confiados en las instituciones o no con muchas ganas de comentar al respecto, ¿no? ¿Por qué es importante que todos nos eduquemos al respecto y por qué es importante la prevención dentro de cualquier tipo de relación humana que se dé dentro de estas instituciones? Pues bueno, porque hay una infinidad de cuerpos normativos y una infinidad de reformas que se han hecho para construir entornos en los que todos los respetos a los derechos humanos se den. Y desde luego las instituciones de educación no pueden eximirse de esta responsabilidad. Todos y todos tenemos que estar en un entorno en el que nuestros derechos sean vulnerados, pero también en el que se exija una forma de prevención, una forma de educación, para que todos los intervinientes dentro de estos espacios, en todas las modalidades, estén informados y sepan cuáles son los espacios en los que una persona debe de interactuar, ya sea en un ámbito laboral, ya sea en un ámbito educativo, ya sea en un ámbito de compañeros de salón de clase. Podemos crear culturas de prevención. Siempre algo que insisto mucho en mis clases es que tenemos todos la obligación de crear una cultura de la paz. Es decir, no debemos provocar, ni aceptar, ni tolerar, ni permitir, y tampoco de una manera solapar cualquier tipo de violencia. Se está perdiendo un poquito la señal con Victoria, ¿verdad? Independientemente del ámbito en el que nos encontremos, y máxime si estamos hablando de entornos educativos donde pasamos muchísimas horas juntos, y también existen necesidad de reeducar en cuanto a cuestiones de género, en cuanto a ejemplos que podemos poner en la práctica como profesionales de la educación, en generar un ambiente de equidad de género, en reeducarnos en un lenguaje que sea inclusivo, en un lenguaje que no falte el respeto hacia las preferencias sexuales de nuestros colegas o incluso de nuestros alumnos, porque desde ahí, Fernando, empieza la educación y el respeto a esta esfera y a este ámbito de protección de derechos humanos que es tan importante. Así también, entre los alumnos debe de existir esta sensibilidad, pero desde luego tenemos que entender que aun cuando las normas jurídicas constitucionales ya cambiaron, cuando ya México se suma hacia la protección máxima en materia de derechos humanos, tiene que ir acompañado de un proceso de reeducación, tiene que ir acompañado de un proceso de reingeniería dentro de las instituciones para establecer mecanismos, métodos, protocolos, instancias dentro de las mismas que tengan la integridad y tengan la preparación técnica y jurídica para desarrollar esta escucha y esta investigación que se puede hacer al interior de la misma. Tenemos múltiples ejemplos dentro de las universidades públicas y de las instituciones privadas en las que han señalado a un ombudsperson dentro de la propia educación y dentro de la propia institución que se aboca únicamente a aplicar, a prevenir, a escuchar
investigar y desahogar los mecanismos necesarios cuando un tipo de estos incidentes indeseados, desde luego, se presenta dentro de estos entornos. ¿Y por qué insisto en que tiene que ser una cadena completa? Es decir, no podemos partir de sancionar o de investigar este tipo de incidentes. Tenemos que provocar primero la educación, crear un entorno de la paz, crear manuales, crear procedimientos, crear mecanismos de protección para las personas que denuncian, pero también crear instituciones al interior que se aboquen única y exclusivamente a tratar este tipo de asuntos. Porque muchas veces podríamos pensar que únicamente se dan entre las figuras del profesor y el alumno. Sin embargo, no es así. Todas las personas que conviven dentro de una institución tienen este derecho a que expresen la forma en la que quieren ser entendidos en la parte de sus afinidades sexuales, etcétera, pero tienen que estar educados en que esa protección y ese desarrollo de la libre personalidad me toca compartirles un poquito lo que pasa afuera y haciendo hincapié en lo que dijo Victoria, en la prevención. Creo que también lo que yo les voy a tocar o informar es un poco de la prevención que como alumnas, no nada, o las mujeres, como bien lo dicen, no nada más que ellas sufren de este tipo de delitos, también pueden ser los profesores o sus compañeros, etcétera, pues también pueden ser parte de este tipo más bien, les pueden afectar este tipo de delitos. Como global, quiero decirles que los delitos sexuales, como bien lo saben, pues puede ser una violación, un abuso sexual, un acoso sexual, que eso lo define como acoso en nuestro Código Penal para la Ciudad de México, o hostigamiento sexual en nuestro Código Federal. Evidentemente, cada uno tiene sus penalidades y sus definiciones. En este caso, quiero empezar con el acoso sexual, porque evidentemente, por el foro al que nos estamos dirigiendo, pues es el que puede ser que más se cometa, ¿no? en las escuelas. Sí les quiero dar la definición como tal, y la pena se puede ser más bien a los que son sujetos. Entonces, el acoso sexual es a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Se le impondrán de 1 a 3 años de prisión, aquí en nuestro Código Penal para la Ciudad de México. Pero además, si existe una relación jerárquica derivada de las relaciones laborales, de profesora, profesor, doméstica o cualquier otra clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se implementará en una tercera parte. Ahorita definiré las demás y hablaremos de las demás penas, pero creo que esta es importante, como bien lo dices, Fernando, este tipo de delitos se llevan a cabo de manera oculta. Cuando se denuncian, la verdad, casi no hay testigos, porque pues, el agresor no lo hace delante de más personas, ¿no? Evidentemente en lugares oscuros, solitarios, casi nunca hay una testimonial, por lo cual hay un señalamiento directo por parte de la víctima. Aquí cuáles son los tipos de datos de prueba que se pueden aportar ante la autoridad ministerial, que es la primera que va a conocer del asunto. Pues aquí se va a aportar el daño psicoemocional. Este delito es diagnosticado, más bien, causa una lesión porque infiere en el desarrollo psicosexual, pues, psicosexual y además causa un resultado formal. El Ministerio Público tiene que tener conocimiento del hecho y con esto, pues, desafortunadamente a la víctima se le va a causar un poquito
porque desde que llegas a la autoridad pasas a un médico legista, quien va a hacer una revisión, en el caso de violación, pues soltar las pantaletas de la víctima, se va a mandar a un dictamen, etc. Pero también vas a ser sometido como víctima a un examen psicológico, en el cual todavía le tienes que probar a la autoridad si está realmente afectada por ese hecho que cometieron, que se denomina delito. Y bueno, para la víctima eso siempre es pues es cansado. Por eso dicen eso de revictimizar, ¿no? No hay que revictimizar a las víctimas. La gente eso no quiere llegar a esas instancias por todo lo que tiene que probar ante la autoridad ministerial. Entonces, bueno, pero es importante, en este caso, lo que estamos tratando de transmitir, pues que sepan que hay conductas que se tienen que hacer del conocimiento de las autoridades, como la que les acabo de describir. Y que dijimos, no nada más pasa de profesor, también puede ser de alumno a profesor. Decía Edgar hace un rato que también podíamos explicar los modos de defensa, porque no nada más se trata de las víctimas. También hay víctimas que acusan hechos que son totalmente falsos, ¿no? Y que también eso es un delito, acusar de manera falsa a una persona, y más en este tipo de delitos que algunos son graves, porque a nivel mundial tienen las penas más graves. Entonces, tampoco podemos llegar a acusar a una persona inventando hechos que no han sucedido. Se tienen que probar esos hechos. Entonces, también hay que informar a las partes que hay modos de defensa y que esto se puede tirar. Bueno, ya me estoy metiendo más a un proceso, ¿no? Pero creo que es importante informar que tanto víctima como imputado pues, tienen derechos. La víctima o el marco jurídico de todo esto en la Constitución, viene desde la Constitución mexicana, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde la víctima tiene diversos derechos y entre ellos pues, a aportar las pruebas necesarias para probar el hecho delictivo que quieren hacer pues, notar, ¿no? Ante las autoridades. Entonces, creo que coincido con Victoria que es importante y que qué bueno que se abren estos foros para informar y prevenir, para informar y ayudar a la prevención de ciertos delitos. Que las personas estén enteradas de qué se trata cada conducta, de cada delito que está mencionado en las normas de nuestro país, para que no nada más digan, ay, bueno, voy a acusar por acusar a alguien, y para que la parte que también están acusando pues sepa sus derechos, que también están contemplados en la Constitución Política y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su apartado 113. Pues bueno, tenía ahí unas anotaciones que hice que Victoria mencionaba, los mecanismos de protección. Evidentemente, como mecanismo de protección, pues es el informar, el prevenir, y una vez que la víctima se decida a lo que ya les ha pasado, quiero que sepan que los delitos sí prescriben. Desafortunadamente aquí en nuestro país aún prescriben este tipo de delitos sexuales, pero pues cada uno tiene su temporalidad. La mayoría de estos, y en este caso, por ejemplo, si se comete algún delito en el Instituto Politécnico, pues evidentemente se regula en el Código Federal, ¿no? Si es por parte de un maestro, directivo, personal, etc. Entonces, bueno, tiene su marco de prescripción y va regulado desde la pena que tiene. En este caso, pues, la pena es de 6 a 10 años. Entonces, pues, la media aritmética, en algunos casos, no les puedo hablar en todos los hechos, pero en esta pena, por ejemplo, es de 8 años. Entonces, pues bueno, tendríamos que partir, dependiendo de los hechos que pasaron, ver cómo podría operar la prescripción. En todos los casos puede ser diferente, porque depende del momento en que se cometió el delito, depende del delito que se vaya a imputar, si es violación, si es hostigamiento, si es acoso, etc. Y también para conocer cuál, en este caso es por querella.
Entonces, pues bueno, referente al marco jurídico, les digo, están contemplados en el Código Penal para la Ciudad de México y en el Código Penal Federal. Obviamente cada entidad tiene su regulación en sus códigos penales y la Constitución política nos protege con los derechos humanos que cada persona tiene. Y es importante decirles de verdad que si alguien fue víctima de este delito, sí se tiene que acercar a alguna persona con la experiencia legal para que no tenga miedo a ir a denunciar. Yo creo que mientras tengas la asesoría correcta y el impulso, las personas se van a sentir seguras en acudir a la autoridad. Como dicen, cuando llegas a la autoridad, pues de entrada el Ministerio Público pone una cara de tengo mucho trabajo. Pero bueno, si tienes una buena asesoría, creo que hay que romper esos esquemas, ¿no? A ver, soy Ministerio Público, pero fui víctima de un delito que quiero poner en conocimiento, vengo asesorado y sé mis derechos. Y tan sé mis derechos y sé cómo voy a probar este delito, que por eso estoy aquí. Sí, no es cómodo, me vas a revictimizar en hacerme dictámenes, en el psicológico, etcétera, pero tal es mi derecho que vengo y voy a darle seguimiento hasta el final. No tienen que sentirse intimidados, ni acusados, ni juzgados, más bien, sería la palabra. Entonces sí deben de tener un asesoramiento legal adecuado para darle continuidad a este tipo de delitos. El tiempo ahí nos fue un poco, pero pues, si tienen alguna duda, algún comentario, si en algo no fui precisa, para aclararlo. Muchísimas gracias, Ingrid. Muy oportuna y valiosa la información técnica, sobre todo, muy técnica en la materia penal. Esto que comentas de romper esquemas con el Ministerio Público, ¿no? La gente no tiene la confianza ni siquiera para acercarse a los ministerios públicos. ¿Por qué? Por una revictimización. Las revictimizaciones son constantes en el Ministerio Público, ¿no? Las palabras de los ministerios públicos bueno, hay 20.000 pretextos que ellos pueden decir. Ahora, entre la falta de información que sabemos que hace falta en nuestras universidades, saber identificar los tipos penales es muy importante. No solamente saber qué fue lo que pasó, sino identificarlo de alguna manera. La agresión debe ser bien identificada. Las definiciones deben ser conocidas por todos, no solo por las víctimas o los agresores. Ahora, este tema es tan importante, es muy sensible y tan polémico que la información debe ser fundamental. Eso de la prescripción también es muy importante lo que tocas, ¿no? El dolor es para toda la vida, pero hasta ahorita tenemos todavía un término de prescripción. La prescripción solamente favorece a la impunidad. Por ahí hay alguna iniciativa que está promoviendo Sociocracia en colaboración con nosotros y otra asociación civil por el comunidad para eliminar la prescripción de los delitos sexuales. Este tema da para dar muchísimas horas, pero bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a ceder la palabra en este momento a la maestra Rosaura. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Los micrófonos son suyos. Listo, ya abro el micrófono. Quisiera, si me permitieran, compartir pantalla. He preparado durante estos días una serie de anotaciones para entrar a esta reunión que me gustaría compartir con ustedes, habida cuenta de que estamos tratando un hecho realmente sensible que han puesto a la luz tanto el movimiento de las mujeres desde el principio de septiembre, ¿no? Como también el movimiento de lucha, el movimiento que han hecho las feministas en las distintas universidades, que me gustaría compartir con ustedes. Si me permiten, por favor, quisiera que me pudieran permitir compartir pantalla, ¿sí?
déjenme ver. Por favor, quien esté controlando la reunión, ¿me podría permitir compartir pantalla? En la parte donde está, creo que en seguridad, ahí está, compartir pantalla. ¿Listo? Ok. Listo. La doctora Victoria ha mencionado, Victoria de Marugo, ha mencionado una serie de elementos asociados a esta situación de los delitos sexuales que van más allá, de la propia consideración jurídica de esta problemática, de esta situación que hoy vivimos. La doctora nos mencionó la importancia de pensar en visualizar los elementos de la cultura y los elementos de las propias instituciones en donde estas manifestaciones están ocurriendo. Y un poco a partir de los comentarios que ha hecho el compañero, el maestro Edgar Rufino, sobre las manifestaciones que ha habido en el Instituto Politécnico Nacional. Yo quisiera señalar, compañeros, miren, todos ustedes son muy jóvenes. Yo tengo la deformación de la docencia después de ya casi 50 años, entonces me van a permitir que les utilice la expresión de repente de compañeros como me relaciono con mis alumnos, ¿sí? Quisiera que observáramos que así como ha habido una serie de reformas constitucionales para incorporar los distintos derechos y particularmente los derechos humanos en la Constitución, incluso la doctora nos habla del artículo 6 de la Constitución, en donde refiere estos elementos del derecho a la privacidad, en donde incorpora este elemento incorpora dentro del derecho a la privacidad esta situación de las prácticas sexuales y del desarrollo de la sexualidad. Incluso utilizó la palabra pudor para referirse a estas situaciones. Quisiera señalar que, derivado de que se ha vuelto un elemento sensible en la comunidad, las instituciones, muchas de las instituciones y las instituciones de educación superior han desarrollado una serie de esfuerzos en su organización, una serie de esfuerzos normativos para incorporar en sus acciones cotidianas la atención de este problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, particularmente en los últimos tiempos, en el Instituto Politécnico Nacional, desde el año pasado, se ha generado una serie de protocolos para la detección, atención y sanción de la violencia de género. Desde diciembre del 2019 hay también un protocolo del 3 de enero del 2020 que se llama Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, y hay particularmente el 20 de agosto un pronunciamiento cero tolerancia, que da cuenta de que la institución ha estado
respondiendo ha estado respondiendo a estas situaciones de respecto de lo que aquí se acaba de presentar, de los delitos sexuales. Eso solo en cuanto al orden normativo. Y podemos pasar aquí a una parte en donde en la 9ª sesión del Consejo General Consultivo, la Secretaria General del Instituto presentó toda una información de las acciones llevadas a cabo en la institución para atender esta problemática, que en efecto se ha convertido en una situación muy, muy seria dentro de las instituciones. ¿Qué tenemos aquí? La secretaria nos presenta una serie de tablas. Es información pública, no estoy cometiendo ninguna violación a la presentación de la información. Se presentan, nos muestra que hay 443 denuncias formales, de esas 302 son relacionadas con violencia de género, ¿sí? Y también nos señala que de esas denuncias presentadas han recibido atención con acciones 173 y 129 de ellas están en proceso. ¿Sí? Sí se muestra lo que estoy presentando aquí, compañeros. Sí. Ok, vamos ahora a una cosa, a una parte que me parece que nos hace presente esta situación que nos señala el maestro Edgar respecto de el derecho a la manifestación que tienen las mujeres, las jóvenes, y la otra parte de los que participamos, o los que somos partícipes de la comunidad académica. La propia secretaria del instituto mostró una información que denominó expresiones de la comunidad estudiantil politécnica y señala que se llevaron a cabo en diversas unidades académicas expresiones estudiantiles en lo que denominaron tendederos, ¿sí? En esos tendederos se promovió que los estudiantes pudieran de manera anónima presentar públicamente, acusar públicamente de una situación de violencia de distinto tipo, de una violencia de distinto tipo. Se instalaron en las distintas escuelas mesas de información y denuncia para atender los temas presentados en esas expresiones, y derivado de eso también se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la Ciudad de México para garantizar neutralidad. Aquí voy a mostrar muy rápidamente cómo quedó esa información manifestada, ¿no? Y tenemos aquí, dice, expresiones de la comunidad estudiantil politécnica. En 36 unidades académicas se realizaron dichos ejercicios y se recabaron 2.639 señalamientos, de los cuales, aquí está la clasificación, se hizo la siguiente clasificación. Denuncias que procedieron a denuncia formal son 58 casos, son 685 de violencia de género, hay 14 de problemas académicos, hay 8 de conflictos de pareja, 153 de discriminación y otras violencias, 8 de actos de corrupción,
y 1.743 de conductas no identificadas, pero que estaban ya publicadas los nombres e incluso las fotografías de los profesores en las distintas unidades académicas. Esta es una primera cuestión, es algo que yo quiero señalar. La propia secretaria académica señala que le han dado cauce a este tipo de denuncias, pero solo quiero destacar que en efecto las denuncias fueron anónimas y que las personas, los profesores, como señalaba el maestro Edgar, algunos no tenemos ese conocimiento preciso, pero algunos ya incluso procedió la separación de sus cargos, y en otros casos no hay, hasta este momento no hay un señalamiento. Estos, desde los principios de febrero, recientemente han sido subidos a las redes, en donde la socialización o la publicación, la comunicación pública de estas situaciones sin tener un elemento probatorio se ha hecho del dominio público. ¿Sí? Y en ese sentido, creo, y eso tendría, los abogados tendrán mayores posibilidades que yo para hacer un análisis particular, pero eso también se llama violación al derecho a la privacidad. ¿Sí? Por último, yo quisiera señalar una última parte de mi intervención, de que en el programa que me hicieron favor de pasar, el tema que me correspondía tratar se denominaba Principios de Presunción de Inocencia en Derechos Humanos. ¿Sí? Me permití hacer unas... bueno, aquí quisiera señalar una cuestión como como importante, antes de pasar al tema del principio de presunción de inocencia. Yo quisiera señalar que el instituto derivado de este movimiento que hay que hay en todas las instituciones educativas, ha desarrollado una serie de acciones de educación, de capacitación y de prevención. Y quisiera también señalar que dentro de los programas académicos, dentro del programa académico hay una línea de formación institucional en donde el tema de los derechos humanos es un tema que se trata en una de las unidades de aprendizaje que tienen todos los alumnos del instituto. ¿Sí? Por eso quisiera señalar, y ahora quiero pasar a esta parte del principio de presunción de inocencia, ¿sí? Y por eso destacaba yo que en el momento en el que se publica y se acusa públicamente a una persona de la comisión de una falta sin que pueda definirse como la comisión de un delito, en ese momento estamos haciendo pública una denuncia, y sí, lo estamos haciendo visible, como visibilizando, como dicen, se usa el término, ¿sí? Pero también, efectivamente, estamos visibilizando y faltando al derecho a la privacidad de una persona sin que se haya podido, sin que se haya previamente demostrado
su culpabilidad. Y entonces tenemos que, me permito traer aquí rápidamente unas notitas respecto al derecho de la presunción de inocencia, en los términos, en un primer momento en los términos jurídicos. Dice, el derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario y haya una sentencia condenatoria o absolutoria a través del desarrollo de una actividad probatoria de cargo válida. Si me equivoco, abogados ya me podrán decir y nos podrán corregir. Caminando sobre esta definición de la presunción de inocencia, localicé un artículo que es también referido a la presunción de inocencia, que está contenida en la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo se llama así, de la Declaración de los Derechos Humanos al Sistema de Justicia Penal. ¿Sí? Y entonces, aquí hay estos comentarios que me voy a permitir hacer, ¿sí? Que dice, el principio de presunción de inocencia constituye una base de la sana convivencia social, fundamentada en la razón colectiva de cualquier pueblo. Podemos afirmar que la inocencia y la presunción de esta es uno de esos principios de elevada jerarquía y por tanto su influencia cubre un espectro que va más allá de lo jurídico, pues la razón de su existencia tiene relación directa con la dignidad humana, con el respeto a la persona en todos los ámbitos. Todos tenemos, entre otros derechos inherentes en la condición humana, el de lograr un mínimo de respeto a nuestra dignidad, y parte esencial de ese respeto es que se presuma nuestra inocencia. Ello impide estimar perverso o antisocial a cualquiera sin bases que lo sustenten, lo cual tiene una importancia especial trascendencia, porque al creerlo inocente a un individuo, es decir, al pensar que es culpable, no importa de qué, siempre trae consecuencias nefastas contra ese sujeto. La culpa, en esencia, es un estigma que justifica la sanción y la marginación. Con ella se concretiza la idea de separar lo bueno de lo malo. Y bien, podría agregar un elemento más, pero con esto me quedo, porque nos preocupa a los profesores de las distintas unidades académicas en donde ocurrió este evento de los tendederos. Nos preocupa que no se haya podido dar seguimiento a los distintos casos o las distintas manifestaciones en donde algunos de nuestros compañeros fueron sujetos de exhibición pública y hoy incluso se encuentran en las redes sociales sin mirar las consecuencias que de ellos se puedan llevar. Hasta ahí me quedo, compañeros. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de expresar mi opinión en este sentido. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda alguna de gran aportación desde su trinchera, ¿no? Digamos, como catedrática con tantos años de experiencia. Habla de los movimientos sociales, ¿no? Tan importantes aquí como en todo el mundo. Este tema de delitos sexuales, como hemos comentado a la larga del desarrollo de esta videoconferencia de realización oculta, es muy sensible, da para muchos temas, ¿no? Hemos estado hablando ahorita de las definiciones del tipo penal, de la protección de los datos personales, incluso que se pueden reformar leyes en el tema de delitos sexuales. Los tendederos, por ejemplo, son acciones que surgen, que se derivan de todo este contexto social en el que estamos, donde las personas, los grupos vulnerables no denuncian a veces y aprovechan esas oportunidades para hacerlo.
como bien lo comento, también existe la preocupación de que muchos lo puedan utilizar para perjudicar a los demás. No se les da ese seguimiento que se debe dar. Me llama la atención, como comenta, 2.639 quejas, de las cuales 58 fueron a denuncia formal. Comenta que existen protocolos de actuación, la información está, volvemos a lo mismo, ¿no? La información existe, pero no llega al común de la población universitaria en general. Solamente llega cuando ya es o demasiado tarde o alguien está padeciendo algo que se pone a investigar. Pero este tipo de información debería estar al alcance y difundirse. Por eso este tipo de videoconferencias que hacemos, un granito más que ponemos, y puede darse para hacer muchísimo más y se va a dar para hacer mucho más. Ahora bien, la presunción de inocencia es un tema también tan polémico como el acoso sexual mismo, delitos sexuales mismos. Les comento, se pueden dar para hacer N cantidad de videoconferencias. Le agradezco muchísimo el espacio, el tiempo que usted nos dio para esta videoconferencia. Gracias a todos, comienzo para despedirlos. Gracias a todos ustedes por el tiempo, por su valiosa colaboración, por su experiencia que tienen en cada una de las ramas. Este tema se puede abordar desde distintos puntos de vista. Vamos a tratar de contestar un par de preguntas que nos mandaron vía Facebook, de transmisión en vivo. Quien quiera contestar, adelante, no está dirigida a nadie en particular. ¿Qué acciones constituyen hostigamiento y acoso sexual? ¿Los mensajes de texto con connotación sexual proceden jurídicamente? Yadira hace esta pregunta. La conducta deben ser conductas indeseables para la víctima. Conducta que para la civil causa un daño o sufrimiento psicoemocional. En mi intervención les decía, tenemos que probar a la autoridad, que es un poco la red. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Tenemos que probar ese daño psicoemocional, ya que el bien jurídico que tutela este delito pues es el desarrollo, más bien, la libertad sexual y el desarrollo psicosexual. Entonces, esas conductas de carácter sexual que causen un daño, que causen una intimidación, que sean indeseables para la persona, una agarradita en la cintura, etcétera, algo que como persona no te causa, sientes que tiene un fin lascivo, evidentemente ya es una conducta de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Nos comentan, los mensajes de texto con connotación sexual proceden jurídicamente, claro que proceden. Como bien ya lo referí, qué conductas llevan o son descritas en el tipo penal del acoso o hostigamiento sexual, pues si a ti te está causando una molestia, una alteración y sientes que te afecta en tu libre desarrollo sexual, evidentemente es un delito y se tiene que poner como conocimiento de esos hechos a la autoridad ministerial. No sé si alguien tenga algo más que aportar, pero del lado penal y para formular alguna imputación y hacer una denuncia, aunque ya sí se puede, respondiendo a la pregunta de Yadira. Una connotación sexual. Yo quisiera aumentar ahí en ese aspecto. Bueno, quisiera aumentar ahí en ese aspecto un factor muy importante, porque es relevante que todos veamos de alguna manera, que consultemos nuestro Código Penal Federal, y si no, que ingresen a la página de Sociocracia, a la del Expro, para saber qué elementos conllevan cada uno de los tipos penales, porque, a ver, me regreso un poquito al tema de la prescripción de los delitos sexuales y a lo que estamos haciendo en ese aspecto, porque precisamente uno de los temas más importantes es que ya en la actualidad
ya se pueden contar con mensajes de texto, con WhatsApp, con cualquier tipo de pruebas que se puedan aportar para exigir justicia. Y eso también puede ser correos electrónicos. Muchas veces vemos en la actualidad que hay ya, pues, de alguna manera, pantallazos que de repente, no hemos hablado, por ejemplo, del sexting, que creo que sería algo muy importante para hablar en la próxima ocasión, y que ahí ya nos están aportando por medio del WhatsApp. Es decir, si eliminamos nosotros la prescripción, que es lo que nosotros queremos y buscamos, si eliminamos la prescripción, lo que va a pasar es que las víctimas ya puedan llegar con su celular y decirle al Ministerio Público: oye, aquí tengo mi celular, esta persona me acosó, esta persona abusó de mí, etcétera, etcétera, y aquí está mi celular para que ustedes puedan acceder a la justicia, que es uno de los aspectos más importantes. Definitivamente, sí es relevante que ustedes guarden las pruebas, y también es importante que, aunque no exista en el futuro, si todo sale bien, la prescripción de los delitos sexuales, que conserven los elementos de prueba y que denuncien de inmediato cuando esas cosas sucedan, porque, bueno, yéndonos al extremo de la violación sexual, puede haber algunas afectaciones físicas que tenga que validar el médico legista, que ahí se nos puede decir más esta Ingrid, que pueden ser relevantes para que esa persona pague las consecuencias de haber cometido el delito. Entonces, sí, guarden todo, y no sé, Ingrid, si nos pudieras dar también algún consejo respecto de qué es lo que sucede cuando de una persona te acosa sexualmente, te hostiga sexualmente, de qué manera pueden las personas comprobarlo. No sé si sea incluso las videograbaciones. En el Politécnico hay algunas veces cámaras de video que están en las instalaciones, pero quizás si les pudiera decir a las personas si pueden usar una grabación personal, si procede esto, si pueden también presentar en su momento grabaciones de audio, etcétera, y cómo se puede comprobar que la persona que está, en este caso, que es como probable imputado o imputado, puedan usarlo para acceder a la justicia. Claro, Paco. Bueno, antes que nada, de acuerdo a lo que, al tema que tocaste antes, desafortunadamente por el tiempo, pues no me puedo explayar en cada tipo penal que contempla el apartado de delitos sexuales de tanto en nuestro Código Federal, y soy más efectiva en el del Foro Común aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, también hay un tipo penal de intimidad sexual. Ponte lo que estás haciendo. Dice que, bueno, en video grave, audio grave, fotografía, o filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual, obviamente íntimo, de una persona sin su consentimiento o a través de un engaño, se le impondrá una pena de 4 a 6 años de prisión. Este delito se persigue por querella. Y bueno, y esto también, como consecuencia, más bien contestando a tu segunda pregunta, es importante que guarden todas las pruebas que tienen. Si van en este tipo de videos, etcétera, pues también ya nuestra tecnología da para guardar y almacenar todos los datos de prueba. Entonces, las personas que vayan a denunciar, si cerca hay una cámara, ya sea de seguridad pública o de algún lugar privado en el que sea, pues que se pidan esas cámaras, que graben con su celular, pueden la conversación con la persona que está causándoles este delito, ¿no? Y bueno, pues ya se los dije, es muy importante ir a formular su querella, asesorarse legalmente. Desafortunadamente, nuestras autoridades el día de hoy no nos dan el apoyo que deben de darles a las víctimas, ni les explican bien los derechos que tienen. Entonces, si asesórense bien, si guarden todas las pruebas que tengan. Ya les dije, este tipo de delitos es muy difícil que haya testigos.
Entonces, con su dicho, y más, si le sumamos las grabaciones que tenemos, pues hay que exhibirlas ante la autoridad. Muchas veces la autoridad y los asesores públicos hacen bien su labor en poder incorporar bien esos datos de prueba a la investigación, porque también hasta eso hay una forma correcta de hacerlo legalmente, entonces hay que asesorarse debidamente para poderlos aportar a la carpeta y que en una etapa de juicio se puedan desahogar correctamente. Entonces, creo que hay otra pregunta. Muchísimas gracias, Ingrid. Seguramente, bueno, más bien que con tu respuesta quedó perfectamente contestada las preguntas. Y gracias, Francisco, por reforzar también. Cerramos diciendo es un tema muy, muy amplio, muy polémico, muy sensible. Se puede abarcar de distintos puntos de vista, desde distintas trincheras. Cada uno aquí son especialistas en alguna materia, en algún aspecto. Pues muchas gracias por su valiosa intervención. No cabe duda que este tema es de gran trascendencia y que como expertos en la materia debemos atender. Me gustaría, si alguno de ustedes lo quisiera tomar por última vez el uso de la voz, por si quiere cerrar de alguna manera su participación. Si no, damos por concluido. Edgar. Ok, sí quiero cerrar con lo siguiente, toda vez que lamentablemente pues no se ha generalizado ese fenómeno dentro del instituto. Y si ya está generalizado, pues bueno, igual y no está visibilizado. Pero lo que está sucediendo, al menos en la unidad académica en la que yo pertenezco, pues ha polarizado la comunidad estudiantil. Y esa polarización en la comunidad estudiantil también genera mucho daño. ¿Por qué? Porque se dan enfrentamientos en las redes sociales entre los alumnos, unos defendiendo a los profesores que cómo es posible que lo hayan señalado, ¿no? Otros que efectivamente ratifican y luego suben las imágenes de las conversaciones que se tienen. Entonces, a mí me preocupa algo que de verdad, o sea, porque nadie está exento, con esta intolerancia que estamos viviendo, con esta anomia social que hay justamente en estos tiempos, esta paranoia, estos delirios de persecución, pues, o sea, hemos visto que bandas organizadas en el metro se dedican a esto, ¿no? A extorsionar a partir del hostigamiento y del acoso, ¿sí? Entonces, imagínense que en nuestras universidades esté permeando este tipo de situaciones y que generan esa polarización entre nuestros estudiantes, pues de verdad es importante que reforcemos justamente la información para nuestros estudiantes, porque hace rato lo comentaba Ingrid y lo comentaba Victoria, o sea, la lascivia tiene las dos connotaciones, ¿no? Uno deseo desmedido por obtener algo, pero la otra connotación ya justamente tiene que ver con el deseo sexual, ¿no? Al estado de la lujuria. Y a veces, por ejemplo, lo comentaba la maestra Rosaura, nosotros damos una clase de ética, y en ética es forzoso ver el tema de derechos humanos, ¿sí? Y a veces hacemos un ejercicio de qué entiendes por la lascivia, pero a veces no tenemos ni siquiera idea de lo que implica la lascivia. No me dejarán mentir, bueno, hasta hace un tiempo en la Asamblea Legislativa, en la entonces Asamblea Legislativa, pues hubo una ley justamente que castigaba las miradas lascivas. Pero también cómo definir qué es una mirada lasciva cuando también es algo muy subjetivo, ¿no? Es que se me quedó viendo feo, pero ¿cómo es que se le quede viendo feo a alguien, ¿no? Entonces, sí es necesario abordar estos temas, pero desde el punto de vista jurídico. O sea, hay derechos, hay obligaciones, y sin duda alguna yo no dudo que exista el acoso, el hostigamiento sexual dentro de nuestras universidades. Existe, por eso el fenómeno justamente de visibilizarlo a partir de los tendederos, pero también se violenta el derecho, justamente el derecho a la privacidad, ¿no? O sea, no podemos, hay dentro de la clase de ética yo les dejo una actividad
de que vean una película, se la recomiendo por cierto, es una que se llama, digo, no es la presunción de inocencia, pero es La vida de David Gale, ¿no? El tema central es la pena de muerte, ¿sí? Y en esa película justamente se pone de manifiesto una violación, ¿sí? El profesor da filosofía, lo acusa a su alumna. ¿Por qué lo comento? Porque al final del día fue por capricho de la alumna, porque al final del día la relación sexual sí existe, ¿sí? Y de manera violenta, pero la chica con un conocer anticipado de sus actos para culpar justamente al profesor, ¿no? Entonces, y dejamos ese ejercicio justamente para identificar a las instituciones de la sociedad que participan. Está el gobierno, está justamente, hay algunos dogmas religiosos ahí, particularmente el cristianismo, hay una reportera, estamos hablando también de los medios de comunicación, o sea, ¿qué rol juegan las instituciones de la sociedad para entrarle a este tema? Porque de verdad es un tema muy sensible. Hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque si no, miren, aquí puede quedar evidencia y de lo que dijimos puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Entonces, la sensibilidad a partir de la información, a partir del conocimiento, es sumamente determinante para poder entrar en estos temas. Hace rato hablábamos de las acciones que constituyen hostigamiento o acoso sexual. Pues está el físico, está el verbal y está el no verbal, ¿no? Pero es muy complicado, una vez teniendo evidencia, si al final del día pues la gente no denuncia. ¿Por qué? Por miedo, por la incapacidad, por la incredulidad en el apoyo y la protección de las autoridades y por falta de información, ¿no? Entonces yo dejo esa idea en la mesa de debate y que ojalá podamos hacer otros foros más, porque hay que entrarle. A mí me preguntaron, oye, ¿no tienes miedo? No, no tengo miedo. No tengo miedo, ¿por qué? Porque sí hay que informarnos sobre el tema, ¿sí? Hay que ver las dos caras de la moneda. Las chicas que denuncian y que tienen todos los elementos para que haya certeza jurídica en su denuncia, ¿sí? Por un lado, pero aquellas también que denuncian por revanchismo y que ven el momento óptimo con eso de los tendederos, para tomar revancha de aquel profesor que tal vez en su decir la reprobó, pero pues bueno, nosotros los profesores no reprobamos, ¿no? Y está esa otra parte en la que efectivamente se hay acosadores, pero que no hay ninguna consecuencia. Y muchas veces bajo el amparo de la autoridad, porque también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces bajo la protección de la autoridad. Entonces, no es un tema el cual no toquemos por miedo, más bien es un tema que sí hay que ponerlo en la mesa de debate para generar certeza jurídica en las denuncias, y que también los profesores tengan un medio de defensa, porque si no lo tienen, lo separan del cargo, pero eso es lo de menos, o sea, el daño moral que generan, el daño moral, Ahora, si es una familia, pues destruyen a la familia. Entonces, es humanizarnos. Digo, se ha cosificado mucho esa idea de reducirnos a objetos, pero no solamente es una cuestión de género que tenga que ver con la mujer, ¿no? En lo general, en la sociedad como está en estos tiempos, pues nos hemos reducido a objetos, ¿no? Así los objetos, por 10 pesos nos quitan la vida, ¿no? O nos alegra, una parte de la población nos alegra que maten a un delincuente. O sea, no, a mí no me alegra que maten a un delincuente. O sea, a través de las leyes hay que dibujar a la justicia. Y eso es lo que se quiere precisamente por esto. Digo, yo la verdad termino mi participación, les agradezco en lo profundo del alma, porque de estos temas, y con especialistas justo en estos temas, es lo que requerimos como sociedad para poderlo hacer diferente. Es cuanto, mis queridos panelistas, un gustazo formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Edgar. Si alguien más quiere cerrar con algún comentario. Sí, a mí me gustaría cerrar la participación reforzando la idea que este tema lo que necesita para arrancar y arrancar bien desde todas las aristas es la educación. La educación desde la casa, es
enseñarles a los niños que la expresión de su sexualidad es su derecho, que tienen que estar educados hacia que nadie puede tocar sus partes privadas y que en el desarrollo de su personalidad, también el desarrollo de la parte sexual es un derecho que tienen y que tienen que estar informados. Y de igual manera también al interior de las instituciones respetar los derechos de los jóvenes y también cuidar y procurar que exista una cultura de paz dentro de todas las esferas. Únicamente se tiene visualizado al profesor como el agresor, pero creo que es muy importante que también los jóvenes entiendan que cuando alguno dice no, es no. Y en ese momento tiene que parar esa conducta y tenemos que ser educados en esa parte, en que el no significa no. Y bueno, con esto agradezco mucho a todos y a todas y ojalá que les haya gustado la intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, tema muy sensible, muy complejo. La educación tiene que ser básica. ¿Alguien más quiere cerrar de alguna manera? Sí, si me permite. Claro que sí, embajador. Efectivamente es un tema altamente sensible. Estamos viviendo situaciones de manifestaciones altamente violentas en distintos sectores, en distintos ámbitos. En los últimos tiempos se ha hecho muy presente la figura de la mujer haciendo manifestaciones de violencia por distintas razones también, por distintos motivos. Yo sí me sumo al señalamiento del maestro Edgar en el sentido de que estas situaciones, tanto estas manifestaciones desde los tendederos y otras que se dan, enrarecen el ambiente en las escuelas y llevan a las aulas en donde se genera la actividad académica, la actividad de relación principal en las instituciones educativas, lleva también a una situación de descomposición. Sí es como muy importante, como señala la doctora Victoria, trabajar todavía más en las instituciones educativas, de educación superior, trabajar por promover nuevas formas de educación, por trabajar una cultura de paz. La semana pasada la doctora Seumann hacía un comentario: a nadie le duele la violencia. Todos tenemos derecho a defender, derecho a defender, a manifestarnos, derecho a defender nuestros derechos, ¿sí? Pero los derechos de unos terminan también donde empiezan los derechos de los otros. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que considerar. La doctora decía, acudía a los compañeros estudiantes, a los jóvenes estudiantes, ellos también tienen que asumir responsablemente su actuación. Es decir, no es su actuación, ¿correcto? Es decir, tienen su derecho, se manifiestan, visibilizan, pero su actuación tiene consecuencias. Consecuencias sobre sí mismos, sobre los otros y sobre la comunidad en la que viven. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque evidentemente un profesor o una profesora que ha tenido una situación de conflicto con un alumno en el salón de clases no puede llegar a la siguiente sesión como si no pasara nada, ¿no? Como si el ayer
y la circunstancia incómoda nunca hubiera existido. Entonces, sí es una situación de en efecto, promover una cultura de paz, una situación de armonía en el contexto en el que nos encontramos. Pues esa sería toda mi intervención, y nuevamente agradezco que que hayan puesto visibilizado una situación que estamos viviendo en las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Gracias, maestra Josueta. Francisco, Ingrid, ¿alguien más quiere participar? Yo nada más quiero contestar una pregunta que nos hace Samuel Aguilar: ¿cuáles son las instituciones públicas que brindan conocimiento jurídico y psicológico acerca de este tema? Todas las fiscalías generales de justicia de cada entidad cuentan con asesores jurídicos gratuitos y psicólogos. Entonces, cada fiscalía adscrita a las fiscalías generales tiene la obligación de poner al servicios gratuitos de tanto asesoramiento legal como psicológico. Y bueno, pues despedirme a ustedes, agradecerles y decirles que estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta y para asesorarlos legalmente si tienen algún tipo de problema y quieren denunciar este tipo de delitos. Es todo. Gracias, Ingrid. Estimado Francisco, no sé si quieras decir algo. Sí, yo quiero hacer hincapié en algo que también había comentado con el hermano Edgar, con mi amigo. Esto también, como ustedes saben, tiene parte de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. Creo que como politécnicos tenemos un alma rebelde. Lo traemos en el tuétano, que es como lo reza nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Tenemos un compromiso por cambiar este país en todo momento. Yo me siento muy orgulloso de que se haga este foro, que además de que lo convoque el Expro Sociocracia, que también lo haga la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, y contar con catedráticos del nivel de esta Rosaura, de Edgar, que es un reconocido economista, que lo conozco desde hace mucho tiempo y conozco su calidad moral. Y también yo, como economista egresado de la Escuela Superior de Economía y además como abogado, creo que uno de los aspectos más importantes que aprendemos en la Escuela de Derecho es lo que nuestras abuelitas y nuestros padres nos dicen, que es el de no hagas cosas buenas que parecen malas, ni hagas cosas malas que parecen buenas. Muchos de los delitos se pueden evitar, sobre todo los delitos sexuales. Como acabamos de mencionar, existe una membrana que divide lo que es correcto de lo que no lo es, y esa membrana es simplemente la incomodidad de la otra persona. Existen muchas formas de evitarlo, pero yo creo que la mejor es precisamente no vulnerar esa separación entre que pueda vulnerar la confianza de maestro a alumno, o de compañero a compañera, o de compañera a compañero, de directivo, etcétera, porque muchas veces, y eso es un tema que vamos a abordar la próxima vez, hasta dónde sí y hasta dónde no. Ya ponerle los sís los puntos y las acentuaciones a lo que estamos hablando, porque en muchas ocasiones vemos que los delitos sexuales, como el hostigamiento, el acoso, se pueden dar, sí, en una relación de maestro-alumno, pero también se pueden dar fuera de las aulas, que es cuando los maestros conviven afuera de la institución, en una fiesta, en una reunión, por ejemplo, que les dicen, oigan, pues venga a mi cubículo para hablar de su calificación, etcétera.
tips que podemos dar para la próxima de no vaya sola, ¿no? a un cubículo, no porque haya algo malo, sino porque simplemente es una manera de tener una precaución. Yo creo que celebro, porque la verdad es que no conozco otro foro, este es el primero que hacemos, pero no conozco que haya un foro que realmente compile todo este movimiento que está sucediendo ahorita en la UAM, en la UNAM, en la UAM, en todas las instituciones, incluso en la Salle, en la Náhuac, en el TEC de Monterrey, y abrir el foro para que los especialistas y más personas de otras universidades, e incluso, porque si hablamos del hostigamiento y el acoso sexual dentro del Politécnico y dentro de las universidades, pues es muy parecido al que se da también, como lo dijo Edgar, en el trabajo y en cualquier otro escenario. Entonces, solamente decirle a los que nos están viendo de la Escuela Superior de Economía, del Politécnico, que pues refrendemos ese compromiso. Y el otro es que precisamente nosotros estamos luchando por el acceso a la justicia de todas las personas, y eso significa no quedarse callados. Si estamos hablando que el 99% de los delitos sexuales no se denuncian, el denunciar no solamente es un derecho, es una obligación. Los agresores sexuales pueden vulnerar hasta 60 o más personas en el transcurso de su vida. Si ustedes no denuncian, ese agresor sexual va a seguir vulnerando a más personas. Y yo creo que es momento de ponerles un hasta aquí y de que vean que sí hay repercusiones. Pero claro, hay que hacerlo bien, hay que informarse y hay, sobre todo, que exigir nuestros derechos, porque hay que recordar una cosa: los derechos no se renuncian, los derechos se exigen. Y algo que tenemos que aprender nosotros como mexicanos es, por fin, actuar con probidad, con honestidad, con valores, y además exigir el castigo de aquellos que nos vulneran a nosotros en nuestros derechos. Eso sería todo lo que podría decir, y de nueva cuenta agradecer a todos los que estamos aquí. Aprendí mucho hoy y además lo disfruté demasiado. Y esperamos que, bueno, obviamente no esperamos, esto va a seguir, vamos a seguir abriendo foros, pero de nueva cuenta, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Francisco. Pues bueno, damos por terminada la videoconferencia. Espero les haya gustado a los participantes.